No estamos ante una señal aislada, no es una fluctuación del mercado, no es un ajuste técnico. Lo que está ocurriendo con los bonos del Tesoro estadounidense es una decisión política disfrazada de movimiento financiero. Y cuando la política entra al corazón de la deuda, el sistema entero empieza a temblar. China dejó de financiar a su rival, no porque quiera provocar un colapso inmediato, sino porque entendió algo esencial. Ningún imperio puede sostenerse cuando depende del dinero de quienes considera adversarios estratégicos. Durante años, Pekín acumuló deuda estadounidense como parte de un equilibrio incómodo. Ayudó a estabilizar el sistema incluso cuando no le convenía del todo. Hoy, esa etapa terminó. La pregunta es simple: ¿por qué seguir financiando a un país que utiliza ese mismo dinero para acercarte, sancionarte y prepararse contra ti? No hay lógica económica en eso. Solo había costumbre. Y la costumbre se rompió. China no está vendiendo bonos por pánico. Está reduciendo exposición por cálculo. Está retirando apoyo de forma gradual, silenciosa y extremadamente dañina para el sistema financiero estadounidense. Porque no hace falta vender todo de golpe. Basta con no renovar. Basta con dejar vencer. Basta con obligar al Tesoro a buscar compradores cada vez más caros. Ahí comienza el problema real. Estados Unidos vive de deuda. Su estado, su gasto militar, su consumo interno, su estabilidad política. Todo descansa sobre la capacidad de emitir bonos y encontrar quien los compre con confianza. Cuando esa confianza se debilita, el costo sube. Y cuando el costo sube, el margen desaparece. El mercado ya lo está diciendo. Aunque la Reserva Federal recorte tasas, los intereses de largo plazo no bajan, suben. Eso no es una anomalía, es una señal de desconfianza. Los inversores no creen que el riesgo esté controlado. Exigen más rendimiento para prestar. Exigen compensación por un futuro incierto. Ese es el principio de un ciclo peligroso. Más deuda requiere más compradores. Menos compradores exige tasas más altas. Tasas más altas encarecen todo, y ese encarecimiento golpea al ciudadano común. Mientras tanto, el gobierno intenta tapar el agujero con trucos fiscales, en reembolsos, en subsidios, en juegos contables con tarifas, transferencias que no generan riqueza, solo tiempo. Tiempo comprado con deuda. Pero el mundo observa, y el mundo recuerda algo clave. En 2008, China sostuvo al sistema. Pudo haber dejado caer el mercado de bonos. No lo hizo. Hoy no está dispuesta a repetir ese rescate, porque aprendió la lección más dura. Ayudar al sistema no te protege cuando el sistema decide atacarte. La confiscación de reservas rusas fue el punto de quiebre. Ahí todos entendieron que el dólar dejó de ser neutral al se convirtió en arma, y cuando una moneda se convierte en arma, deja de ser refugio. Eso cambia todo. Los bancos centrales lo saben. Los fondos soberanos lo saben. Los países que no forman parte del bloque dominante lo saben. Guardar reservas en dólares ya no es una decisión técnica. Es una apuesta política. Y cada vez más actores no quieren asumir ese riesgo. Por eso el oro vuelve. Por eso los bonos chinos ganan atractivo. Por eso la diversificación acelera. Estados Unidos queda atrapado en una contradicción imposible. Necesita tasas bajas para sostener su deuda, pero el mercado exige tasas altas para compensar el riesgo. Necesita imprimir para financiarse, pero imprimir devalúa la moneda. Necesita atraer capital, pero su política espanta confianza. No hay salida fácil. Reducir gasto implicaría tocar el presupuesto militar, algo políticamente impensable. Subir impuestos es suicidio electoral. Imprimir dinero empeora la inflación. Y depender del mercado interno significa cargar el peso sobre fondos de pensión, bancos y ahorros de su propia población. Eso no es fortaleza. Eso es encierro. China lo sabe, y por eso no necesita anunciar nada. Basta conseguir retirándose cada mes un poco menos, cada vencimiento no renovado, cada punto básico extra en el costo del dinero. Es una guerra silenciosa, sin misiles, sin titulares espectaculares, pero infinitamente más peligrosa para la estabilidad global, porque cuando la deuda se vuelve ingobernable, el poder político se vuelve frágil. Y cuando el poder político se vuelve frágil, todo lo demás tiembla. Este no es el colapso mañana, es el desgaste hoy, un desgaste que se acumula, que erosiona, que no se detiene con discursos, que no se arregla con elecciones, que no se frena
con amenazas. La pregunta ya no es si Estados Unidos puede sostener este modelo. La pregunta es cuánto tiempo puede hacerlo antes de que el costo interno sea políticamente insoportable. Y cuando ese momento llegue, las decisiones serán duras. Muy duras para todos. El verdadero riesgo no está en que Estados Unidos quiebre. Eso no va a ocurrir de forma abrupta. El peligro real es otro, que el sistema se vuelva inmanejable sin que nadie pueda apagar el incendio. Porque la deuda no colapsa como un edificio. La deuda colapsa como un organismo. Primero pierde fuerza, luego coordinación. Después entra en crisis crónica y finalmente cualquier shock pequeño provoca daños desproporcionados. Ese es el escenario que se está gestando. Estados Unidos no solo debe dinero, debe confianza. Y la confianza es el activo más difícil de reconstruir. Una vez que se erosionan puedes subir tasas. Puedes intervenir mercados, puedes emitir comunicados tranquilizadores, pero no puedes obligar al mundo a creer. Cuando los grandes compradores de deuda empiezan a retirarse, el mensaje es claro, no confían en la sostenibilidad del modelo, no creen que el riesgo esté bien gestionado, no aceptan que la moneda siga siendo neutral, y cuando eso ocurre, el sistema entra en una carrera silenciosa. Cada actor intenta salir sin provocar pánico. Nadie quiere ser el primero en la fila, nadie quiere cargar con la culpa del derrumbe, pero todos quieren reducir exposición. Eso genera una paradoja brutal. Todos se mueven lento, pero en la misma dirección. China reduce bonos. Otros bancos centrales diversifican. Fondos institucionales exigen más rendimiento. El Tesoro paga más intereses. Y cada paso alimenta el siguiente. Aquí aparece el dilema central. Para sostener la deuda, Estados Unidos necesita absorber su propio papel en bancos nacionales, fondos de pensión, ahorros internos. Eso significa trasladar el riesgo al corazón de su sociedad. Cuando la deuda externa se vuelve incómoda, la deuda interna se vuelve obligatoria, y eso tiene consecuencias políticas explosivas, porque los fondos de pensión no son abstractos, son jubilaciones, son ahorros de toda una vida, son promesas hechas a millones de personas que confiaron en la estabilidad del sistema. Usar esos fondos para sostener al Estado convierte un problema financiero en un problema social. Ahí es donde la tensión escala. El ciudadano promedio no entiende de bonos, pero entiende de jubilación. Entiende cuando le dicen que trabajó décadas y ahora el sistema no puede cumplir. Entiende cuando la inflación devora el valor de su ahorro. Ese momento es peligroso para cualquier país. Y mientras tanto, el aparato político sigue operando como si hubiera margen. Promete crecimiento, promete estabilidad, promete control, pero cada promesa choca con un dato simple. El costo de sostener el modelo aumenta más rápido que la capacidad de financiarlo. Eso obliga a elegir, recortar gasto social o recortar gasto militar, subir impuestos o emitir más deuda, aceptar menor crecimiento o aceptar mayor inflación. No hay combinación indolora. Por eso la política se radicaliza, no porque los líderes sean irracionales, sino porque el espacio de maniobra se reduce. Y cuando el espacio se reduce, los extremos ganan volumen. Este es el contexto en el que surgen discursos de fuerza, amenazas externas a narrativas de enemigo, porque es más fácil señalar afuera que explicar adentro. Pero el mercado no escucha discursos. El mercado observa números en flujos, en rendimientos en riesgo, y el riesgo estadounidense ya no se percibe como cero. Eso no significa que el dólar desaparezca, significa que deja de ser incuestionable. Why en finanzas, la duda es suficiente para cambiar comportamientos. Una duda pequeña en un sistema gigante genera movimientos enormes. Por eso este proceso no se puede revertir con una sola decisión. No hay botón de reinicio, no hay acuerdo milagro, no hay liderazgo salvador, hay gestión del declive relativo. Y esa gestión es extremadamente difícil para un país que se acostumbró a expandirse sin límites visibles. China lo sabe, y por eso no acelera, no provoca, no anuncia, deja que el sistema se desgaste solo. Es una estrategia de paciencia, de desgaste controlado, de dejar que el adversario pague el costo de su propia arquitectura. No es moral, es estratégica. Estados Unidos enfrenta ahora el desafío que enfrentaron todas las potencias antes que él: aprender a vivir con menos margen, con menos obediencia externa,
con más fricción interna. Algunas potencias se adaptaron, otras se rompieron. La diferencia nunca fue ideológica, fue estructural. La pregunta final no es si Estados Unidos caerá, la pregunta es si su sistema político puede absorber este ajuste sin implosionar por dentro, porque el choque no viene de fuera, viene de la suma de decisiones pasadas, viene de la dependencia construida durante décadas, viene del uso del dólar y la deuda como armas, y las armas tarde o temprano regresan al origen. Este no es el fin del mundo, pero sí es el fin de una ilusión, la ilusión de que el poder financiero podía expandirse sin costo infinito. Eso se terminó. En los próximos años no veremos un colapso espectacular, no habrá un día concreto en el que todo se derrumbe. Lo que veremos es algo más peligroso para la estabilidad global, en una normalización del desequilibrio. El sistema aprenderá a vivir enfermo, tasas altas se volverán habituales, deuda elevada se volverá permanente, intervenciones de emergencia se volverán rutina. Cada crisis será tratada como excepción, aunque ya sea la regla, y cuando la excepción se vuelve regla, el sistema deja de ser confiable. Estados Unidos intentará ganar tiempo, lo hará como siempre, emitiendo más deuda, refinanciando vencimientos, ayestando cifras, usando su influencia para retrasar ajustes dolorosos. Esa estrategia puede funcionar durante un tiempo, pero cada año que pasa, el margen se reduce. El mundo ya no está dispuesto a financiar estabilidad ajena sin garantías. Ese es el cambio central. Los bancos centrales no romperán con el dólar de golpe. Lo rodearán, reducirán exposición gradualmente, aumentarán reservas alternativas, diversificarán monedas, activos y rutas. No por ideología, sino por prudencia. La prudencia reemplaza a la lealtad, y cuando la prudencia manda, el poder central pierde capacidad de sorprender. Cada movimiento estadounidense será anticipado, evaluado y descontado por el mercado. El factor miedo, que antes paralizaba, se diluye. Eso obliga a Estados Unidos a ofrecer algo nuevo para atraer capital. Rendimientos más altos, compromisos más claros, menos uso político del sistema financiero. Pero cada concesión debilita la lógica que sostuvo su hegemonía. Es una trampa sin salida limpia. En este escenario, el poder se fragmenta. No surge un nuevo amo global. Surgen múltiples centros incompletos. China no reemplaza a Estados Unidos. Europa no lidera. Rusia no domina. Nadie concentra lo suficiente como para imponer un orden único. Eso crea un mundo más volátil. Las crisis serán más frecuentes, pero menos totales. Los shocks serán regionales. Los ajustes serán constantes. La estabilidad larga será rara. La adaptación será obligatoria. Para los países que entienden esto, la estrategia cambia. No buscan dominar, buscan amortiguar, reducen dependencia, construyen colchones, evitan alineamientos absolutos, se mueven con cautela. Para los países que no lo entienden, el costo será alto, insistirán en viejas alianzas, apostarán todo a una sola moneda, confiarán en garantías que ya no son automáticas. Y cuando el sistema vuelva a crujir, no tendrán margen. La historia siempre castiga a los que llegan tarde a la adaptación. Estados Unidos aún puede elegir cómo transitar este ajuste. Puede hacerlo de forma ordenada, aceptando límites, renegociando reglas y compartiendo costos. O puede hacerlo de forma caótica, resistiendo cada cambio, hasta que el ajuste sea impuesto por el mercado. La diferencia entre ambas rutas no es ideológica. Es social. En un ajuste ordenado reparte el dolor, un ajuste caótico lo concentra. Y la política interna estadounidense tendrá que decidirlo bajo presión constante, con elecciones polarizadas, con deuda creciente, con una población cansada de promesas que ya no se cumplen. Ese contexto es explosivo. Por eso este periodo será recordado, no por una guerra, no por un tratado, sino por una acumulación de decisiones pequeñas que cambiaron todo. El momento en que la deuda dejó de ser invisible, el momento en que el dólar dejó de ser incuestionable, el momento en que la energía y el dinero dejaron de obedecer sin preguntar. Ese será el punto de inflexión histórico. No habrá estatuas ni celebraciones. Habrá ajustes, habrá conflictos, habrá errores, pero también habrá aprendizaje. Y como siempre en la historia, quienes entiendan primero el cambio no serán necesariamente los más poderosos, sino los más flexibles. El mundo que viene
no premiará la fuerza bruta, premiará la capacidad de adaptarse a la pérdida de control. Ese es el verdadero desafío del siglo que comienza. El problema de fondo no es financiero, tampoco es solo geopolítico, es psicológico y social. Es la ruptura de una promesa implícita que sostuvo a las sociedades modernas durante décadas. La promesa era simple: si trabajas, si ahorras, si confías en el sistema te devolverá estabilidad. No riqueza infinita, pero sí previsibilidad. Esa previsibilidad es la base de la paz social. Hoy, esa promesa está rota, no porque alguien la haya cancelado oficialmente, sino porque ya no puede cumplirse bajo la arquitectura actual. Cuando la deuda crece más rápido que la economía, cuando la energía se encarece estructuralmente, cuando la moneda pierde neutralidad y cuando el comercio se fragmenta, la estabilidad deja de ser garantizable. Y eso cambia la psicología colectiva. La gente empieza a vivir en modo defensivo, consume menos. Ahora distinto, desconfía más, se radicaliza políticamente, busca culpables. Y cuando millones de personas entran al mismo tiempo en ese estado mental, la sociedad se vuelve más frágil. Ahí es donde los sistemas colapsan sin colapsar. No hay caos inmediato, hay desgaste, hay cansancio, hay pérdida de fe. Las instituciones siguen en pie, pero ya no convencen. Las reglas siguen existiendo, pero ya no se sienten justas. El contrato social se vuelve papel mojado. Eso es más peligroso que una crisis puntual, porque las crisis puntuales se resuelven. Las crisis de confianza se enquistan. Estados Unidos enfrenta ahora ese desafío, no el de perder poder global de golpe, sino el de explicar a su propia población por qué el mundo ya no responde como antes, por qué mandar cuesta más, por qué castigar no funciona igual, por qué la prosperidad ya no fluye hacia abajo. Y no hay discurso fácil para eso. Decir la verdad implicaría reconocer límites, reconocer errores estructurales, reconocer que el modelo se benefició durante décadas de una posición excepcional que ya no es sostenible. Y reconocer eso en política es casi imposible. Por eso el sistema entra en negación. Se habla de recuperación, se habla de liderazgo renovado, se habla de volver a mandar, pero el mundo no escucha palabras, observa hechos. Observa que los bonos cuestan más. Observa que los aliados diversifican. Observa que el dólar se cuestiona. Observa que la energía se negocia distinto. Ese contraste entre discurso y realidad erosiona autoridad. Y mientras tanto, para la persona común, la vida se vuelve más tensa. No porque todo sea peor de inmediato, sino porque nada es seguro. El futuro se siente más corto. Los planes se hacen con miedo. Las decisiones se posponen. Ese estado de ánimo define épocas históricas. No es el colapso de Roma, no es la caída de la Unión Soviética. Es algo más difuso, más moderno. Es la transición hacia un mundo donde ningún centro puede garantizar estabilidad global y donde cada país debe absorber más riesgo por sí mismo. Eso significa más desigualdad entre quienes pueden protegerse y quienes no, más volatilidad, más ciclos de auge y caída, menos promesas de progreso lineal. Pero también significa algo que rara vez se menciona. Significa que el poder ya no puede esconderse detrás de la complejidad técnica. Ya no puede decir que el mercado decidió sin que alguien pregunte quién diseñó el mercado. Ya no puede usar la deuda, la energía o la moneda sin enfrentar consecuencias visibles. La era de la irresponsabilidad sin costo terminó. Ahora cada decisión pesa, cada error se paga, cada abuso deja huella. Eso no garantiza justicia, pero garantiza fricción. Y la fricción es el primer paso para que los sistemas se transformen, no porque quieran, sino porque no les queda otra opción. Este periodo no será recordado por una fecha concreta. Será recordado como el momento en que el mundo dejó de creer que alguien tenía el control total. Y cuando nadie tiene control total, todos tienen que aprender a vivir con incertidumbre. Ese es el verdadero cambio de era. No un nuevo imperio, no un nuevo orden perfecto, sino un mundo donde el poder es más limitado, más costoso y más visible. Y para bien o para mal, ya estamos dentro de él.